Buenos días, sean todos bienvenidos a la celebración de la Santa Misa hoy, miércoles de la octava de Pascua. Seguimos pidiéndole al Señor que nos bendiga, que haga nuestra vida cada vez más fecunda al recibir los frutos de su resurrección. Confiémonos a Él. Imploremos e invoquemos su nombre. El nombre de Dios es misericordia. Y en esta novena al Señor de la Misericordia, no dejemos de invocarlo para que Él venga a cada uno de nosotros con todos los dones, gracias y bendiciones que tiene para cada uno y para nuestras familias, para nuestra comunidad parroquial. Bienvenidos todos ustedes, nuestros queridos feligreses y amigos del Sagrado Corazón en la parroquia de Turlock. Ofrecemos esta Eucaristía por todos ustedes y oro particularmente por el eterno descanso de Anastasia Curiel, Ramiro Mendoza, Raúl Maldonado y el eterno descanso de Pedro Zúñiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos vosotros. Y con su espíritu. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios necesitamos reconocernos pecadores. Hagamos el examen de conciencia y pidamos perdón al Señor por todos los pecados cometidos. Entremos allí en lo más íntimo de nuestro corazón, de nuestra conciencia. La conciencia es el sagrario, el lugar sagrado, donde Dios habla en secreto, íntimamente, susurra su voz a cada uno de nosotros. Pidamos perdón por todos los pecados cometidos. Pidámosle perdón al Señor si no hemos sabido vivir estos primeros días de la Pascua. Pidámosle perdón al Señor si no hemos fortalecido nuestro encuentro con Él en la oración personal, familiar. Pidámosle perdón al Señor si tal vez no estamos conservando el fruto de la esperanza, viviendo del fruto de la alegría. Pidámosle perdón al Señor por la búsqueda de nosotros mismos, de nuestros vanos intereses, por olvidarnos de su proyecto de salvación. Pidámosle perdón al Señor porque tal vez vivimos tristes como los peregrinos de Emaús. Con corazón contrito y humillado, dirijámonos a la misericordia del Padre diciendo: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros.
Alabemos y bendigamos al Señor con alegría, con este bello himno del Gloria, recordando que ha resucitado y que vive entre nosotros, otorgándonos el fruto de su resurrección. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres que aman el Señor. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres que aman el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te adoramos, Dios Rey celestial, Señor Jesucristo, Hijo del Padre, Cordero de Dios, ten piedad de tu pueblo. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres que aman el Señor. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres que aman el Señor. Solo tú eres santo, solo tú, Señor, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres que aman el Señor. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres que aman el Señor. Gloria a Dios. Oremos. Dios nuestro, que cada año nos inundas de alegría por la solemnidad de la resurrección del Señor, concédenos propicio que por estas fiestas que celebramos en el tiempo, merezcamos llegar al gozo de la eternidad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Vamos a escuchar atentamente con el oído del discípulo, que es el corazón, esta palabra del Señor. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquel tiempo, Pedro y Juan subieron al templo para la oración vespertina, a eso de las 3 de la tarde. Había ahí un hombre lisiado de nacimiento, a quien diariamente llevaban y ponían ante la puerta llamada La Hermosa, para que pidiera limosna a los que entraban en el templo. Aquel hombre, al ver a Pedro y a Juan cuando iban a entrar, les pidió limosna. Pedro y Juan fijaron en él los ojos, y Pedro le dijo: míranos. El hombre se quedó mirándolos en espera de que le dieran algo. Entonces le dijo: no tengo ni oro ni plata, pero te voy a dar lo que tengo. En el nombre de Jesucristo Nazareno, levántate
y camina. Y tomándolo de la mano, lo incorporó. Al instante sus pies y sus tobillos adquirieron firmeza. De un salto se puso de pie, empezó a andar y entró con ellos al templo, caminando, saltando y alabando a Dios. Todo el pueblo lo vio caminar y alabar a Dios, y al darse cuenta de que era el mismo que pedía limosna, sentado junto a la puerta hermosa del templo, quedaron llenos de miedo y no salían de su asombro por lo que había sucedido. Palabra de Dios. Te alabamos, alabamos, Señor. Señor. Cantemos al Señor con alegría. Aleluya. Cantemos al Señor con alegría. Aleluya. Aclamen al Señor y denle gracias. Relaten sus prodigios a los pueblos. Entonen en su honor himnos y cantos. Celebren sus portentos. Cantemos al Señor con alegría. Aleluya. Del nombre del Señor, enorgullezcanse y siéntanse feliz el que lo busca. Recurran al Señor y a su poder, y a su presencia acudan. Cantemos al Señor con alegría. Aleluya. Descendientes de Abraham, su servidor, estirpe de Jacob, su predilecto, escuchen, el Señor es nuestro Dios y gobierna la tierra sus decretos. Cantemos al Señor con alegría. Aleluya. Ni aunque transcurran 1000 generaciones, se olvidará el Señor de sus promesas, de la alianza pactada con Abraham, del juramento a Isaac que un día le hiciera. Cantemos al Señor con alegría. Aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Este es el día del triunfo del Señor, día de júbilo y de gozo. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria Gloria a ti, Señor Jesús. El mismo día de la resurrección, iban dos de los discípulos hacia un pueblo llamado Emaús, situado a unos 11 kilómetros de Jerusalén, y comentaba todo lo que había sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús se les acercó y comenzó a caminar con ellos. Pero los ojos de los dos discípulos estaban velados y no lo reconocieron. Él les preguntó: ¿de qué cosas vienen hablando, tan llenos de tristeza? Uno de ellos, llamado Cleofás, le respondió: ¿eres tú el único forastero que no sabe lo que ha sucedido estos días en Jerusalén? Él les preguntó: ¿qué cosa? Ellos le respondieron: lo de Jesús el Nazareno, que era un profeta poderoso en obras y palabras ante Dios y ante todo el pueblo. Como los sumos sacerdotes y nuestros jefes lo entregaron para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que Él sería el libertador de Israel, y sin embargo han pasado ya 3 días desde que estas cosas sucedieron. Es cierto que algunas mujeres de nuestro grupo nos han desconcertado, pues fueron de madrugada al sepulcro,
no encontraron el cuerpo y llegaron contando que se les habían aparecido unos ángeles que les dijeron que estaba vivo. Algunos de nuestros compañeros fueron al sepulcro y hallaron todo como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces Jesús les dijo: qué insensatos son ustedes y qué duros de corazón para creer todo lo anunciado por los profetas. ¿Acaso no era necesario que el Mesías padeciera todo esto y así entrara en su gloria? Y comenzando por Moisés y siguiendo con todos los profetas, les explicó todos los pasajes de la Escritura que se referían a él. Ya cerca del pueblo a donde se dirigían, él hizo como que iba más lejos. Pero ellos le insistieron diciendo: quédate con nosotros, porque ya es tarde y pronto va a oscurecer. Y entró para quedarse con ellos. Cuando estaban a la mesa, tomó un pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio. Entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él se les desapareció. Y ellos se decían el uno al otro: con razón nuestro corazón ardía mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras. Se levantaron inmediatamente y regresaron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 con sus compañeros, los cuales les dijeron: de veras, ha resucitado el Señor y se le ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaron lo que les había pasado en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Antes de iniciar esta homilía, esta reflexión, quiero invitarlos para que en este tiempo de Pascua y en estas circunstancias del confinamiento, de la cuarentena, como ustedes están en familia la mayoría, pues pueden hacer uso de la lectura espiritual de los Hechos de los Apóstoles. Durante esta octava de Pascua hemos comenzado a leer Hechos de los Apóstoles, y qué interesante es que se detengan a contemplar allí el misterio de la acción de Dios a través de su Hijo Jesucristo en la constitución de las primeras comunidades cristianas, con aquellos apóstoles ya habiendo experimentado la resurrección, habiendo recibido la fuerza del Espíritu Santo. Comienza la constitución allí de esas primeras comunidades cristianas. Es decir, que en Hechos de los Apóstoles durante estos días estamos repasando el origen de lo que hoy es la Iglesia Católica. Entonces, qué bueno que ustedes aprovechen y le den una leída a ese libro de los Hechos de los Apóstoles para que repasemos, recordemos la historia y el origen de nuestra Iglesia. Como todos los días, el Señor nos trae unos bellos textos para el bien de nuestra vida espiritual. El alimento de la palabra es el primer alimento que el Señor nos ofrece en cada celebración de la Santa Misa. ¿Cómo nos preparamos para recibirlo? ¿Cómo degustamos este alimento? ¿Qué nutrientes deja en nuestra vida espiritual, en nuestra vida integral de cristianos? La palabra escuchada, la palabra meditada, la palabra orada. Debe dejar el fruto de la palabra vivida, de la palabra vivida. El Señor resucitado proclama: no moriré, seguiré vivo. Recuerden que es el mensaje de esta octava de Pascua y de toda la cincuentena pascual.
no moriré, seguiré vivo, para que tú tengas vida y vida en abundancia en Él. Voy a centrarme en el Evangelio de San Lucas, en este bello episodio de los discípulos de Emaús. Vamos a ponernos en el papel de estos dos discípulos de Emaús. Nosotros somos esos discípulos. Jesús se acerca a los discípulos de Emaús. Nos ha dicho el Evangelio que vienen de Jerusalén y van a Emaús, a su aldea, a su casa. Van tristes, desconcertados, afligidos. No sé si desesperanzados o desesperados, tal vez. Como María Magdalena, la de ayer, como las mujeres que madrugaron, el texto del lunes. Todos los discípulos tristes porque a su Señor y a su Maestro lo han matado en la cruz. Si eso hicieron con Él, ¿qué no harán con nosotros, sus discípulos? Se dirían entre ellos, por eso estaban asustados y se escondieron. Los perseguían también para matarlos. Entonces nos dice que estos dos discípulos van camino a Emaús, después de todo el acontecimiento catastrófico para ellos de la muerte de Jesús, pero Jesús se acerca a ellos. Se acerca a ellos. Y es muy importante este signo que nos da Lucas, porque Lucas es el evangelista de la compasión. Y para uno compadecerse tiene que acercarse. Y entonces Jesús sabe que están sufriendo y se aparece y se acerca a ellos. Hay una cercanía. Ha venido para levantar al caído. Es lo que nos recuerda este encuentro. Por eso, en la primera lectura de los Hechos de los Apóstoles, mientras que Pedro y Juan iban hacia el templo, llegaron a la puerta hermosa y se encontraron con el lisiado, con el enfermo que pedía limosna, y el enfermo les pide una limosna a Pedro y a Juan, y Pedro y Juan le dicen: no tenemos ni oro ni plata, pero te damos lo que tenemos, en nombre del Señor, levántate. Jesús ha venido para levantar al caído. Por eso se acerca a los discípulos de Emaús. Jesús viene a dar el consuelo a aquellos que han perdido a sus seres queridos. Este texto lo utilizamos también para las santas misas exequiales. Tal vez algunos de ustedes han perdido durante estos días a sus seres queridos. No han podido tener la oportunidad de despedirse de ellos porque tal vez murieron en el hospital. Muy seguramente tampoco tuvieron una misa exequial. Posiblemente no tuvieron la oportunidad de tener una vigilia o un rosario y solamente van a tener la posibilidad de verlos en el momento de la sepultura y la bendición. Pues este texto es para ustedes también, queridos hermanos, que han perdido a sus seres queridos durante estos días de la cuarentena y de estas restricciones que hemos tenido. Experimenta a Jesús que viene a ti a consolarte, porque Él se compadece y viene a poner el hombro para que tú llores sobre su hombro. Déjate consolar por el Señor. Nos dice también que los discípulos no pudieron reconocer al Maestro. Les pasó lo mismo que a María Magdalena ayer. No pudo reconocerlo sino hasta que le dijo por su nombre María. Ellos no reconocieron a Jesús. Sus ojos permanecían velados. El conocimiento estaba turbado por la tristeza que lleva a la desesperación y puede llegar al sinsentido de la vida. De esto se vale el tentador, de la tristeza, para llevarnos al sinsentido de la vida. No dejes que tu conocimiento del Señor
y el deseo de ahondar en la cercanía del Señor y de experimentarlo cerca, animándote, no dejes que esa tristeza te lleve al sinsentido de la vida. Los discípulos de Emaús esperaban que el Señor sería el libertador. Sería el libertador, sería como una especie de líder carismático, político, social, guerrero, que los liberaría del yugo y de la hegemonía romana, que les devolvería la autonomía al pueblo de Israel. Recordemos que eso era lo que pensaban los discípulos de Jesús. No había todavía un conocimiento de este Jesús resucitado y del concepto del Mesías espiritual. No, era un líder político el que esperaban, el que necesitaban. Entonces, estos discípulos de Emaús vivían de sus propias expectativas, de lo que ellos querían, de lo que necesitaban, de su proyecto de vida, de su búsqueda, de sus búsquedas, de sus intereses. No vivían de la esperanza de la que les había hablado Jesús. Jesús ya les había anunciado en varias oportunidades su pasión, su muerte, pero también su resurrección. Pero los discípulos todavía no vivían de la esperanza del mensaje anunciado por Jesús, como tal vez nosotros vivimos también. A veces nuestro cristianismo y nuestro discipulado del Señor, vivimos más pidiéndole al Señor que cumpla nuestras expectativas, nuestros intereses, y no vivimos tanto de la esperanza de vivir de su proyecto de salvación, de su palabra que se encarne en nuestra vida, de su gracia que conduzca y que transforme toda nuestra existencia. No, queremos manipular la voluntad de Dios. Eso es la expectativa. La esperanza es vivir de la voluntad de Dios. Por eso iban tan tristes, porque todas sus expectativas, sus ilusiones se vinieron abajo con la crucifixión. Lo que los hace insensatos y tardos de corazón. Por eso les dicen, qué insensatos, qué duros de corazón. Aquí recuerdo tantas veces las exhortaciones de los profetas en el Antiguo Testamento, particularmente aquellos profetas que tuvieron un tiempo de profetismo, de misión más largo, en contextos muy difíciles del pueblo de Israel: Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, que les decían al pueblo de Israel, qué duros de cerviz, qué duros de corazón. ¿Cómo es que el Señor nos va a tener entonces que enseñar para poder aprender? Qué insensatos y tardos de corazón sois, les dice Jesús hoy a los discípulos de Emaús. Ojalá nosotros no estemos con el corazón tan duro. Ezequiel dice, les convertiré el corazón de piedra en un corazón de carne. Esta Pascua tiene que hacer que nuestro corazón sea un corazón de carne, un corazón que siente la vida nueva y los frutos de la resurrección. Por eso Jesús entonces tiene que volver a catequizar a los discípulos y dice, volvió a recordarles todos los textos de la Escritura desde el Antiguo Testamento que hablaban sobre lo que tenía que suceder. Los discípulos de Emaús como que sentían, dice el Evangelio, que su corazón comenzaba a arder al escuchar al mismo Jesús, de boca de Jesús, los textos de la ley, de la Torá, de los profetas. Es que la palabra del Señor tiene que hacer arder nuestro corazón. Arder viene del fuego del Espíritu, el fuego que transforma, el fuego que quema, el fuego que no deja lo mismo, lo que toca, lo transforma. Es el fuego del Espíritu del resucitado que viene a arder en tu corazón y en mi corazón
en nuestra comunidad. Los discípulos de Emaús lo honraron con la hospitalidad. Parece ser que Jesús hizo ademán, como quien dice: yo no puedo seguir con ustedes porque es que tengo que ir más lejos y tengo que seguir mi camino. Pero los discípulos le dijeron: mira, ya es tarde, cae la noche, ven con nosotros, quédate con nosotros. La expresión es: quédate con nosotros, porque la tarde está cayendo y la noche es peligrosa. En la oscuridad obra el mal, recordemos. Es un signo del obrar del mal. Necesitamos que te quedes con nosotros en la hora de la tarde, en la hora de la noche, porque el mal viene a tentarnos, se aprovechará de esta tristeza y nos llevará al sinsentido. Los discípulos de Emaús entonces lo honraron con su hospitalidad. Tú estás honrando al Señor en esta Pascua con tu hospitalidad, lo estás acogiendo, lo estás invitando a que permanezca no solamente en el atardecer, sino durante todo el día en tu vida. Lo estás invitando a tu casa, a tu templo, a tu santuario que es tu vida, para que Él permanezca allí. Lo estás trayendo a la mesa. Jesús aceptó la invitación de la hospitalidad de los discípulos de Emaús. Se sentó a la mesa con ellos y tomó el pan. Pronunció la bendición, lo partió y se los dio. Tomó el pan, lo partió y se los dio. Les recordó lo que a los discípulos en la última cena, en el contexto de la Pascua judía, les encomendó: tomen, este es mi cuerpo, beban, esta es mi sangre, y hagan esto en memoria mía. Hoy, en este miércoles de la octava de Pascua, estamos recordando esa fracción del pan. Jesús que se parte y se reparte. Se nos da fraccionado para que lo compartamos. No hay lugar más íntimo de la amistad para un judío que la mesa. Por eso vuelve la Eucaristía. Palabra y Eucaristía. Viene por el camino explicándoles la palabra, llega a la casa de los discípulos de Emaús y comparte con ellos la mesa. Palabra y cuerpo, Eucaristía. Los dos fundamentos, los dos pilares de la vida cristiana, lo que nos sostiene, el alimento que nos prepara para este peregrinar terreno en búsqueda de esa Pascua eterna, de ese banquete que el Señor tiene preparado para los que creen en Él, para los que profesan su fe en Él, vivo y resucitado. Y nos dice entonces el texto que los discípulos de Emaús comprendieron y se les abrieron sus ojos y lo reconocieron. Lo reconocieron. Aquí los discípulos lo reconocen a la fracción del pan. María Magdalena ayer lo reconoció con su voz. Pero antes de reconocerlo, Jesús dio la bendición, es decir, que también su palabra fue escuchada. Explicación de los textos y luego la bendición y la oración del pan. La palabra del Señor que tiene el poder de recrear, de dar sentido, de dar nuevo valor, de dar nuevo impulso, de traernos nuevamente a la alegría del compromiso del discípulo, del testigo. De veras, ha resucitado, dicen los discípulos de Emaús cuando Jesús desaparece de la escena. Ellos se van inmediatamente a Jerusalén y les dicen a los demás discípulos: hemos tenido esta experiencia, pero ya Simón ha tenido también la experiencia del resucitado. Y dice: de veras ha resucitado. ¿Y por qué dirán esto? De veras ha resucitado. Recordemos que tal vez no habían creído el mensaje de las mujeres, de María Magdalena.
de veras ha resucitado, porque el corazón del hombre es tardo, insensato, es duro para creer. Y necesitamos tener un corazón dócil para creer. Esto indica no otra cosa, sino que había allí dentro del grupo algunos que no querían creer. ¿Y tú crees que ha resucitado? Es la pregunta que el Señor también nos hace a todos. ¿Y tú crees que he resucitado? ¿De qué manera expresas el que tú crees que yo he resucitado? ¿Cómo lo vives? ¿Cuáles son los signos que estás dando de mi resurrección? Hoy tenemos que pedirle al Señor que seamos más contundentes en aquellos signos del resucitado en nuestra vida. Termino recordando estas expresiones del Papa Francisco, como nos ha exhortado el Santo Padre en una de las homilías de este triduo pascual. No debemos volver atrás después de esta experiencia, no debemos desaprovechar esta oportunidad para crecer. La experiencia del resucitado nos hace crecer, la experiencia de esta pandemia nos debe hacer crecer. Que esta Pascua vivida en estas circunstancias tan particulares me ayude. Esta Pascua me ayude a crecer en humanidad y en espiritualidad. Pero ante todo me ayude a crecer en la búsqueda continua de esa unión con Dios. Esa es la verdadera Pascua. Amén. Hagamos nuestra oración de fieles. Como hizo un día con los discípulos de Maús, también hoy Jesús camina cerca de nosotros. Digamos, después de cada petición, quédate con nosotros, Señor. Quédate con nosotros, Señor. Señor Jesús, asiste a nuestro Papa Francisco y a todos nuestros obispos para que puedan conducir a la Iglesia en los momentos difíciles. Oremos al Señor. Quédate con nosotros, Señor. Señor Jesús, no dejes que caigamos presos de la angustia o la desesperanza por las circunstancias que vivimos. Y acércate especialmente a los que no encuentran sentido a su vida. Oremos al Señor. Quédate con nosotros, Señor. Señor Jesús, que nos has dejado el sacramento de la Eucaristía como gran signo de tu presencia y amor, danos hambre de ti y ayúdanos a saber agradecerte todo lo que has hecho por nosotros. Oremos al Señor. Quédate con nosotros, Señor. Gracias a tu resurrección tenemos una vida nueva. Haz que nuestra alegría mueva a los que nos rodean a acercarse a tu misericordia. Oremos al Señor. Quédate con nosotros, Señor. Imploremos al Señor su gracia y su protección, su bendición para todas nuestras familias, nuestros amigos, todas aquellas personas que nos han pedido una oración, que los frutos de su resurrección se hagan vida en cada uno de nosotros y en todas las familias de nuestra comunidad del Sagrado Corazón. Oremos al Señor. Quédate con nosotros, Señor. En silencio, preséntale al Señor tu vida, tus intenciones y necesidades especiales y particulares. Oremos al Señor. Quédate con nosotros, Señor. Todas estas intenciones te las presentamos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por el camino de Maús, un peregrino iba conmigo. No lo conocía al caminar, ahora sí.
días conversando me dijiste buen amigo y me tuve asombrado a la vera del camino. No sabes lo que ha pasado allá en Jerusalén, de Jesús de Nazaret, a quien clavaron en la cruz. Por eso me vuelvo triste a mi aldea de Maús. Por el camino de Maús, un peregrino iba conmigo. No lo conocía al caminar, ahora sí, en la fracción del pan. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Recibe, Señor, estas ofrendas de la humanidad redimida y realiza a favor nuestro la plena salvación del cuerpo y el alma. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este día en que Cristo nuestra Pascua fue inmolado, porque Él es el verdadero Cordero que quitó el pecado del mundo. Muriendo destruyó nuestra muerte y resucitando restauró nuestra vida. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Dios está en el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana, Hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana, Hosana en el cielo. Hosana, Hosana en el cielo. Santo, eres en verdad Padre y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de sus pecados. Hagan esto en memoria mía.
Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven Señor Jesús, ven Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos. Con María la Virgen, Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles y los mártires y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Myron, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos por quienes aplico esta Santa Misa: Anastasia Curiel, Ramiro Mendoza, Raúl Maldonado, Pedro Zúñiga, y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén, 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 amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con vosotros. Y con su espíritu. Daos fraternalmente el saludo de la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas
hermanos, este es Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Para todos aquellos que celebran la Santa Misa con nosotros desde sus hogares y no pueden recibir a Jesús sacramentado físicamente, pero pueden hacer la comunión espiritual, les acompañamos en su comunión con esta oración. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Os amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, venid al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya os hubiese recibido, os abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Oremos. Te rogamos, Señor, que purificados de nuestra antigua condición pecadora, la santa recepción del sacramento de tu Hijo nos transforme en nuevas criaturas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Nuevamente les recuerdo que estamos en el tiempo de la novena a Jesús de la Misericordia, que ojalá estemos invocando su nombre. El nombre de Dios es misericordia. Que venga a nosotros su misericordia. La hemos experimentado y que renovemos esa experiencia del amor misericordioso de Dios. No se nos olvide rezar la novena o la coronilla al Señor de la Misericordia, porque el próximo domingo, segundo domingo de Pascua, es el domingo dedicado al Señor de la Misericordia. Tendremos, Dios mediante, una hora santa para recordar e invocar en nombre del Señor. El Señor esté con vosotros. Y con su espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. En la alegría y en la esperanza de la resurrección futura,
Podéis ir en paz. Aleluya, aleluya. Demos gracias a Dios. Aleluya, aleluya. Feliz día para todos. Igualmente. Hoy el Señor resucitó y de la muerte nos salvó. Alegría y paz, hermanos, el Señor resucitó. Porque espero, Dios del libro, y de la muerte nos sacó. Alegría y paz, hermanos, el Señor resucitó. Todos cantan, aleluya, aleluya. Todos gritan, aleluya. Alegría y paz, hermanos, el Señor resucitó. Alegría y paz, hermanos, porque el Señor